Domingo de Adviento, ya estamos a las puertas de la Navidad. Ya aparece la figura de María como Madre de Dios, como casa de Dios en la Encarnación. Por eso en la primera lectura nos aparece el rey David. Y como el rey David tiene pena, porque Dios está peor que él. Dios está en una tienda y él está en una casa. Y al final decide que quiere hacerle una casa. Pero llega Dios y le dice: tú no te preocupes, que lo importante es que yo te amo a ti. No te olvides de mí, olvídate de mi casa, yo te amo a ti y voy a hacer que tú estés conmigo, que tú crezcas conmigo. Pero lo que tú haces es una respuesta de amor. No es para que yo esté contento, sino para demostrar tu amor. Por eso yo traeré la paz. Traeré la paz a ti y a los tuyos. Y luego por eso canta el Salmo: cantaré eternamente las misericordias del Señor. No voy a cantar porque va a llover si no. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque su fidelidad, hasta en mi oscuridad más profunda, está ahí. Y yo cuando hablo de esto, cuando escucho esto, me acuerdo de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Metido en el zulo del campo de concentración, en ese habitáculo metálico. Y ahí, con él, sentía a Dios, cantaba a Dios la alabanza. Por eso, esa es lo importante de ser cristiano. Sabemos que hasta en lo más profundo de nuestro dolor, Dios sigue con nosotros, porque el misterio más grande de la historia es el que se ha revelado por medio de Cristo. Dios se hace uno de nosotros para vivir, para estar con nosotros, para poder vivir como vivimos nosotros y podamos entenderle mejor. Esa encarnación de Dios, ese ser humano de Dios, ese ser Dios hecho hombre para hacérnoslo fácil a nosotros. Y por eso viene el Evangelio de hoy es precioso. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado a María. Le dice: llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que el Señor esté conmigo. Pues hija de mi vida, sí, el Señor está contigo y quiere vivir contigo y necesita tu ayuda. Y ella, sabiendo que la gracia de Dios es tan grande, dice: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después de ahí viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo bajará sobre ti. Y el Espíritu Santo baja sobre ella para que Dios crezca en ella. El Espíritu Santo baja sobre nosotros para que Dios siga creciendo en nosotros. En el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, algunos en el matrimonio, otros en el orden, en la unción, en la reconciliación. En todos los sacramentos aparece el Espíritu Santo para que Dios esté con nosotros. Nosotros tenemos que ser como María y que se haga en mí según tu palabra. Esta oración de San Bernardo que os voy a leer me parece que es espectacular. Voy a leerla despacito. Luego la pondré en un hilo en Twitter para que podáis leerla mejor. Que la palabra eterna haga en mí lo que dice tu palabra hoy. Que la palabra que desde el origen está junto a Dios se haga carne en mi carne según tu palabra. Que esta palabra no sea solo perceptible a mis oídos, sino visible a mis ojos, palpable a mis manos, que yo la pueda llevar en mis brazos. Que no sea una palabra escrita y muda, sino la palabra encarnada y viviente, no por signos inertes trazados sobre un pergamino seco, sino palabra en forma humana, impresa y viva en mis entrañas. Impresa y viva en mis entrañas, palabra en forma humana. Y de esta palabra viene el cuento, que tampoco es mío. Se lo escuché a Monseñor Cerro, arzobispo de Toledo. Bueno, no se lo escuché, se lo leí en Twitter la semana pasada y lo hago propio porque me encantó. Pero bueno, yo lo voy a poner un poco más literalizado. Había un hombre, la noche del 24, había misa del gallo. Y la familia se iba a la misa del gallo y él dijo: yo no voy, yo aquí estoy calentito. Se cogió la botella de coñac,
una botella no, la copa de coñac, y se sentó al fuego en su casa del campo, mientras la familia iba lejos, a la misa del gallo. Y de ahí, tranquilamente, de repente escucha un ruido atronador en la calle y una bandada de gansos. Y estos gansos estaban medio muertos de hambre. Y el hombre era muy bueno y cogió de su gallinero, porque le gustaban mucho las aves y tenía muchas aves metidas en el gallinero. Como sabía lo que necesitaban, cogió un balde de maíz y fue a dárselo. Y cada vez que se acercaba a darles el maíz, pues salían corriendo los gansos. Y él desesperado porque no entendía que les estaba de comer y se iban. Y él, dale que te pegó, hasta que se le ocurrió una cosa. Si yo tengo gansos en el gallinero, sacó a sus gansos del gallinero, que ya le conocían, y les empezó a dar de comer. Y los gansos comían el maíz. Y los otros gansos, viendo que comían el maíz, se acercaron corriendo y empezaron a comer. Y de repente el hombre empezó a llorar, porque se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dios se hace uno de nosotros para que le podamos entender mejor. Se hace uno como nosotros para que entendamos cómo es su mensaje de amor. Seamos un poco gansos, por lo menos esta Navidad, para disfrutarla. Feliz Navidad a todos.